Medianoche. El presidente Gabriel Boric aceptó este jueves la renuncia de la ministra Janet Vega, luego de que se filtrara que una de sus asesoras contactó recientemente, el 11 de mayo, por teléfono a Héctor Yaitul, líder de la coordinadora Arauco Mayeco, detenido justamente ayer. En palabras del mandatario, estos hechos que hemos conocido hacen que corresponda, dijo el presidente, hacer valer la responsabilidad política de la ministra. Y esto entonces la convierte en la primera ministra justamente en salir del gobierno del presidente, cuando asume en marzo, luego de que tomara el poder. Con respecto a Héctor Yaitul, este jueves, o ayer jueves, se realizó la audiencia de formalización en su contra, en la que se determinó prisión preventiva por 30 días, que es el periodo en el que se realizará la investigación por los cargos en su contra. Yaitul será recluido o está recluido por orden del tribunal en el Biobío, más bien específicamente en Concepción. Cuando el día termina, comienza medianoche. Medianoche. Hay quienes han hablado de crisis política en el gobierno. Bueno, le vamos a preguntar a la presidenta de uno de los partidos de gobierno, del Frente Amplio, Flavia Torrealba, presidenta no es el Frente, es el Federación Regionalista Verde Social. Muchísimas gracias, Flavia, por estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, Matías. Me hubiera gustado venir a hablar cuestiones más entretenidas, más importantes, pero bueno, estamos acá afirmando. Es un día, claro, entretenido no es. Importante, sí, da la impresión que es importante el día que un gobierno tiene que asumir, sacar o aceptar la renuncia de una ministra. Es un temblor, digamos. Alguien habla de crisis en el gobierno. ¿Cómo lo ven ustedes de adentro? No me parece que haya ambiente de crisis y tampoco me parece que va a ser una crisis que tenga más repercusiones. La ministra Vega, la ex ministra Vega, es una mujer que se ha caracterizado por ser además de muy eficiente, muy digna además, muy noble. Por lo tanto, ella da un paso al costado para efectivamente no dañar al gobierno. Por lo tanto, se aísla el conflicto y termina ahí. ¿Se aísla realmente? Las preguntas que quedan dando vueltas, que se las hace un ciudadano de a pie, saber si hubo conversaciones reales o solo quedó en ese intento, si sabía otro ministro o el propio presidente. Son preguntas que es bueno que se contesten para ir cerrando justamente las dudas. ¿Cómo lo ve usted? ¿Usted cree que se aísle y se termina el problema? Yo creo que se termina de una manera digna, insisto en eso. Janet Vega tiene una conciencia política notable, una mujer además técnicamente muy capaz. Muy capaz, sí, eso es todo. No se discute. Y bueno, era la encargada, digamos, recordemos que era la persona que había sido encargada para manejar la crisis en la Araucanía, zona del Gualmapu. La propuesta del gobierno inicial era iniciar conversaciones con todos los actores que estuvieran en el territorio para llevar paz y para poder implementar las medidas que el gobierno le ofrece a la comunidad para mejorar la calidad de vida finalmente de la gente que habita los territorios. Recuerda que es una región donde están la mayor cantidad de comunidades pobres en el país, por lo tanto era muy urgente, ella era la persona que parecía más indicada, había este llamado amplio a conversar. Lamentablemente, gente como Yaitul, la CAM, no estuvieron dispuestos a conversar y el gobierno naturalmente recoge la oferta de conversación. Déjeme hacerle la pregunta... Y no se puede seguir en ese diálogo. Déjeme hacerle la pregunta cínica, desde el que no es político, para ver qué pasa dentro de un gobierno, ¿no? Y formar parte de una coalición. ¿Qué tiene de grave el llamado de Janet Vega, entonces ministra, aparentemente haciendo sus funciones? Es decir, intentando dialogar con gente de las comunidades o gente del pueblo mapuche. Ella intenta hablar. ¿Qué tiene de grave a su juicio? Y entonces, ¿por qué pierde su cargo? A su juicio, ¿cuál
Es que aquí hay varios aspectos que son bien controversiales y que hay que mirar con harta atención. Uno es el tema de la llamada de la asesora de la exministra, que a mí me parece que si estás mandatado a conversar con todos, tratas de hablar con todos, no me parece que haya falla en eso. No tengo claro si es que esa conversación fue informada dentro del gobierno. Me da la impresión que no. Y por eso genera, digamos, este cierre de episodio. Me da la impresión de que la tarea la inició la ministra por sí misma, digamos, dentro de las funciones que se le habían encomendado, que no fue coordinado con el resto del gobierno y cuando se cierra este ciclo, porque Yaitul pone las armas sobre la mesa y no está dispuesto a conversar. ¿Yaitul puso las armas sobre la mesa antes del llamado? Pero fue como coetáneo, fue más o menos en el mismo día, hubo ahí como una cierta simultaneidad en todas las acciones y el gobierno retira esta oferta, como te decía, y bueno, pero imagínate hubiera resultado haber sentado a toda esta gente a dialogar y hubiéramos tenido a una ministra aquí como la heroína y la que haya sido capaz de resolver los temas de la Araucanía, zona del Gualmapu. No resultó porque no colaboraron los invitados a la mesa finalmente. Entonces yo creo que la falla está en probablemente la falta de coordinación al equipo político de información y se cerró rápidamente el episodio porque no avanzó, no fue fructífero. Entonces, ¿no tenía la ministra toda la autonomía para hacer los llamados que quisiera hacer? ¿O tenía que cada llamado que hiciera para establecer puentes de diálogo, incluso con Yaitul, tenía que informarlos? Es que yo creo que este fue una preparación para una conversación que nunca se dio, finalmente. Entonces, ¿Estás segura de que nunca se dio? Yo me da la impresión de que hay cuestiones que prefiero no preguntar, pero me da la impresión de que no se produjo esa conversación. Es que Yaitul le dice que le va a cortar, y de hecho es corto con la asesora, es corto el llamado, le dice, hábleme por WhatsApp. Pero voy a ver si le contesto. Por eso, voy a ver si hábleme por WhatsApp. Sabemos que los llamados por WhatsApp son más difíciles de rastrear, los llamados telefónicos. Pero en ese momento, cuando él dice no quiero conversar, no quiero dialogar, quiero hacer las cuestiones a mi pinta, es que probablemente no estuvo demasiado interesado en conversar y se cerró ese diálogo. Por lo tanto, cerrado ese escenario... ¿Y tenía que informarlo la ministra Vega? Yo creo que habría sido oportuno haberlo informado para haber estado más preparado. Son cuestiones delicadas que... sin duda tienen que ser analizadas por equipos más amplios. El PPD tiene, que es el partido de la exministra Vega, tiene una visión bien crítica de lo que pasó. De hecho, se juntaron toda la tarde y vino a hablar recién a las 7:30, un poco antes de las 8 de la noche, a través de un comunicado. Pero el senador Quintana claramente dijo que Janet Vega hizo lo que le pidió el gobierno que hiciera. Yo lo recuerdo perfecto. El gobierno encomendó a la ministra Vega que dialogara. Y ella en ese empeño fue que impulsó esta mesas diversas, intentos. Algunos resultaron, otros no. Un montón de loncos se sentaron a conversar, varios de ellos que son militantes de mi partido. Nosotros tenemos... la Federación Regionalista, una presencia muy importante de militantes en la región, conocemos bastante lo que pasa y lo más doloroso de esta situación es que justo me estaba escribiendo Daniel Sandoval, presidente paritario, que me decía que por causa de esta situación se han paralizado muchos servicios públicos que no pueden ejecutar con seguridad los pavimentos, las APR, la gestión de la CONAVI, del FOSI. Al final es un drama lo que se genera por esta situación y siempre pagan los mismos, siempre pagan los más pobres. ¿Por qué situación? Porque ahora... ¿Por la detención, dice usted? Imagínate una detención a unos días del plebiscito constitucional más importante de la historia del país. Ahí también hay una falta de criterio de algunos organismos del Estado que tú dices, a ver, ¿qué hay además? Porque además hay una filtración que no tiene que ver con el caso. Dijo el fiscal que no tenía ni una importancia la conversación que había tenido o el intento de conversación que había tenido esta asesora. ¿Usted ve que hay descriterio de parte del Ministerio Público de solicitar la detención? Eso lo entiendo, ¿no? Sí. Así es. Me hago cargo de mis dichos porque soy testigo de cómo
algunos fiscales en el país han intervenido claramente para alterar el resultado de las elecciones. ¿Este es un caso? A mí me parece sospechoso, a lo menos, el criterio que usan para justo una semana y media colocar el tema de la plurinacionalidad en discusión, que es uno de los temas que más alarma a la población en torno a la discusión constitucional. Una semana después de haber apresado a Yaitul no tiene ninguna importancia, no cambian nada las cosas. ¿Por qué? Porque Yaitul es un adversario político nuestro. Nosotros queremos avanzar en paz, queremos con reglas institucionales, a través de las herramientas efectivamente del diálogo, de la institucionalidad. ¿El gobierno sabía? Y eso se quiebra. Yo creo que ¿El gobierno sabía de la detención? No, yo creo que no. Estábamos en una reunión de muy buen tono, por cierto, donde concurrieron todos los partidos políticos a preparar el plebiscito, el día del plebiscito, y en ese momento nos enteramos todos y no quiero ser infidente, pero me da la impresión de que todo esto también pasó en ese momento. ¿Estaba la ministra Siches en esa reunión? Estaba con nosotros, ya la estaba encabezando. Entiendo que ella no sabía. O sea, yo supongo que tiene que haber habido un episodio previo, Flavia, antes de enterarnos nosotros. Usted dice que sospecha de que puede ser una intervención del Ministerio Público en la elección del próximo domingo. Al menos un descriterio, al menos ¿Y cuándo que manda el criterio político? ¿Con qué tiempo de antelación pueden actuar y solicitar detenciones cuando tienen las pruebas a su haber? Algunos días de la elección. Mira, es que había una doctrina dentro del Ministerio Público que se rompió, que era no alterar los eventos electorales, ¿ya? Tratar de no intervenir en las elecciones, anunciando formalizaciones, causas, cuestiones de carácter investigativa, porque finalmente recordemos que el Ministerio Público no es el sistema judicial, no, pues, es un servicio público y una formalización es un derecho del imputado para fijarle plazos al Ministerio Público para que muestre sus cartas y sus pruebas. Por lo tanto, hubiera sido perfectamente factible que en una semana y media más, cuando hubiéramos terminado, este es el principal evento democrático, el que nos va a permitir darnos normas nuevas. ¿Usted siente que esto mueve la aguja en contra de su opción? Sí, yo creo que esto va a afectar, va a depender también de cómo el gobierno maneje este. Y la política, por último, para terminar, Flavia, ¿acaso aquello que sugiere usted de que no es bueno, no es criterioso hacerlo a 10 días de un plebiscito o de una elección el día de mañana, para entenderlo, ¿no es acaso poner en riesgo la autonomía de las instituciones como el Ministerio Público o la separación de poderes cuando es el Poder Judicial? Porque recordemos que es el tribunal el que autoriza la detención. El juez de garantía. ¿Un juez? Un juez de garantía. Nosotros... ¿Un juez es miembro del Poder Judicial? ¿De otro poder del Estado? El poder en el que confiamos son los jueces y confiamos en los jueces de garantía. Confiamos en los tribunales de justicia. Ahí a mí me parece que no hay observación posible, porque además respetamos el Poder Judicial. ¿Esta detención fue con autorización del tribunal? Pero ellos buscan plazos, manejan... Mira, nosotros estamos hablando de una organización... a su juicio, el error de criterio fue del Ministerio Público y de los tribunales de justicia y del Poder Judicial. No, yo advierto en el Ministerio Público un descriterio, un ministerio que además tiene un director nacional que está a punto de irse con el síndrome del pato cojo ya hace un par de meses, que tiene dividido a los fiscales, que cada uno se manda solo, que no tienen controles internos ni externos. Por lo tanto, yo ahí revisaría los criterios con los que se toman las decisiones al interior de esa organización. Insisto, la decisión no es solo del Ministerio Público, de la Fiscalía. Pasa por una autorización del Tribunal de Garantía que forma parte del Poder Judicial. Entonces su crítica es o a los dos o a ninguno. Pero ¿por qué usted dice que el Ministerio Público es descriteriado? Yo he visto cómo manejan los plazos. ¿Y cómo lo manejó el Ministerio Público? He visto cómo manejan, he sido
tristemente testigo de cómo se manejan las cuestiones al interior, cómo se buscan los plazos. ¿En los tribunales de garantía? No, en el Ministerio Público, cómo se presiona también a los... Yo confío en los jueces de garantía, no tengo duda ahí. Si el problema es que tenemos un organismo autónomo efectivamente, sin controles internos y sin controles externos que filtran habitualmente y perjudican. Imagínate, ahora nos provoca al gobierno la caída de una ministra de Estado, de una extraordinaria ministra de Estado por la filtración de uno de estos organismos. Entonces, veamos qué responsabilidades hay y creo que tenemos que ir según el presidente Boric, la responsabilidad es de la ministra Vega. La responsabilidad política, esto de no compartir esta información probablemente. Pero la responsabilidad de hacer caer a una semana y media de un plebiscito del más importante de la historia del país, donde además tenemos que cuidar el clima político para el día después, salir fortalecidos como país, como Estado, a mí me parece complejo y me parece muy controvertido. Flavia Torreón, la presidenta del FRDS, los regionalistas Federación verdes. Regionalista Verde Los regionalistas Social. verdes. Muchísimas gracias por estar aquí, Flavia, un gusto. Un agrado para mí también, Gracias. Matías. Chao. Hacemos una pausa, volvemos, espérenos. Hoy en 24 debates, la conversación se centró en los derechos de agua en la propuesta de nueva Constitución. ¿Qué es lo que dice esta nueva Carta Fundamental, este proyecto al respecto? A continuación revisamos 24 debates de hoy. ...24 debates... ...camino al plebiscito... Hoy conversaremos acerca del agua y los derechos de agua en la propuesta de la nueva Constitución. Para conocer más de este tema nos acompañan aquí en el estudio Marcelo Mena, exministro de Medio Ambiente por el apruebo. Marcelo, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Chao. Y Rodrigo Weissner, exdirector general de Aguas por el rechazo. Rodrigo, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Bueno, primero contarle a la gente que está en la casa que nos pueden seguir, por supuesto, en 24 debates aquí en Canal 24 Horas, en nuestras plataformas digitales a través de 24horas.cl, TVN Play, Facebook y YouTube. Y las reglas del juego que vamos a tener aquí, ¿cierto? El debate es que cada uno de ustedes tiene 9 minutos. Ahí en la tablet que tienen en sus podios van a ir, están 9 minutos actualmente y se le van a ir descontando los minutos, los segundos a medida que ustedes utilicen el tiempo. Así que ustedes tienen que manejar su tiempo y mientras más acotadas sean las intervenciones, más temas vamos a poder recorrer. También ahí en las pantallas vemos el relojito de cada uno contabilizando cuánto tiempo tienen y cuánto tiempo les queda. Vamos a comenzar. Vamos a hablar del agua, un tema que ha sido muy debatido, que fue muy debatido durante la convención. Y voy a partir leyendo el artículo 140, ¿cierto? Hay un estatuto de las aguas que parte con el artículo 140 hasta el 144 y dice que el agua es esencial para la vida y el ejercicio de derechos humanos y de la naturaleza. Siempre prevalecerá el ejercicio del derecho humano al agua, el saneamiento y el equilibrio. Ese es el artículo 144. La pregunta es, ¿qué plasma esta propuesta que se diferencia con lo que tenemos actualmente sobre la utilización y el uso del agua? O sea, tenemos un código de aguas que se demoró más de 10 años, ¿cierto?, en poder aprobarse recientemente. ¿Qué cambia con este artículo y con estos artículos en la propuesta constitucional? Marcelo. Sí, en efecto, la historia ha sido de que tenemos una constitución desde el año 80 que consagra el derecho a la propiedad del agua. Y en ese sentido, eso ha inhibido muchas veces las reformas que se han intentado con respecto a el Código de Aguas, porque requeriría quórum que no se lograban casi nunca, y es por eso que hubo algunas reformas en los años 90, en el año 2000 y justamente esta última que terminó luego de 11 años. Al iniciarse este proceso constitucional no estaba a la vista de que se iba a aprobar este derecho. Todavía no se aprobaba. No se aprobaba el Código de Aguas como tal, pero en este contexto se prioriza constitucionalmente el derecho humano al agua, que es una gran diferencia, y también
el uso prioritario también de la sustentación de los ecosistemas, que tiene un gran giro con respecto a eso, porque hoy día estamos justamente al revés, donde lo productivo era lo que estaba muy por sobre el resto de los derechos. Rodrigo. Bueno, efectivamente. ¿Qué cambia? Respecto a la Constitución del 80, efectivamente hay un cambio significativo desde el punto de vista de la consagración del derecho humano al agua. El derecho de aprovechamiento de agua en la Constitución del 80 estaba regulado a propósito del derecho de propiedad. Y eso, a mi juicio, era un bien que se garantizara un bien jurídico como es la estabilidad en la inversión y en el derecho de propiedad, pero a mi juicio era insuficiente. Y efectivamente el Código de Aguas del 81, que tuvo dos reformas importantes, el año 2005, que se incorpora a los caudales ecológicos, se incorpora también con mayor fuerza una garantización para el acceso al consumo humano. De hecho, está en el artículo 147 bis del Código de Aguas. Y después, en el Código de Aguas recientemente modificado, que se aprueba en abril de este año, se consagran estos usos al consumo humano, ecosistémico. Como prioritario, ¿cierto? Como prioritario, efectivamente. Claro. Y eso yo creo que es algo positivo. Es un avance. Es un avance. Y el hecho de que sea garantizado en la Constitución, que tenga categoría constitucional, más allá de que esté en el Código de Aguas nuevo. Yo creo que es bueno que el derecho humano al agua esté consagrado constitucionalmente. Y eso yo creo que es positivo. Y eso ya también se trató de hacer durante el primer gobierno de la presidenta Bachelet. Después, por distintas razones, no se implementaron después esa reforma constitucional. Pero así también como creo que es positivo que se garantice la protección de los glaciares, que es un bien también en nuestro país. Hablemos de los derechos de agua, que es probablemente el tema más conflictivo sobre el agua en esta propuesta constitucional. El artículo 142 dice: el Estado velará por un uso razonable de las aguas. Las autorizaciones de uso de agua serán otorgadas por la Agencia Nacional del Agua de carácter incomerciable, concedidas basándose en la disponibilidad efectiva de las aguas, y obligarán al titular a hacer al uso que justifica su otorgamiento. O sea, no se pueden comercial, tienen que ser utilizadas solamente para lo que tienen otorgados para la autorización. ¿Qué significa esto para quienes hoy tienen derechos de aprovechamiento de agua? Estoy pensando, por ejemplo, en los agricultores que actualmente tienen un predio, no estoy hablando de los grandes latifundistas, la mayoría no lo son, sino que del agricultor que tiene derechos de agua para regar su plantación. ¿Qué va a pasar si se aprueba esta propuesta constitucional, Marcelo? Sí, pasa la propiedad a ser un régimen de concesiones, autorizaciones, caducables, revocables de acuerdo a mal uso. Y eso es algo que yo creo que es muy positivo porque... ¿Pero no es una expropiación eso? No es una expropiación como tal y ¿Por qué? Porque se mantiene el uso, es simplemente que el otorgamiento de la propiedad no como hay tal... derecho. Pero el otorgamiento de la propiedad fue en un proceso bastante poco transparente, en donde hemos tenido una gran concentración. Hace poco salió un paper del profesor Correa en Water Resources que indicaba que, si, por ejemplo, si tenemos el Gini, que nos molesta tanto la inequidad de ingreso, es 0,43. En el agua es 0,95. Es decir, el 1% de los dueños de derechos son dueños del 69% de todo el agua que hay. Y ese nivel de concentración va contra de cualquier tipo de competitividad, en cierta forma. Yo encuentro muy poco OCDE, en cierta forma, de tener ese nivel de concentración. Y si bien el nuevo Código de Aguas para los nuevos derechos que se otorgan puede que haya un periodo de duración, la inmensa mayoría de los derechos constituidos son propiedad y fueron otorgadas en forma poco transparente, gratuita, y a partir de entonces se ha empezado una comercialización para las personas que han tenido esa agua. Ya, o sea, el hecho de que hayan sido obtenidas de una manera que, como tú dices, poco transparente, sí, ¿cierto?, en forma gratuita, justificaría el quitarles ese derecho. No, es que no les quita de aprovechamiento, o cambiárselos por una autorización. A una autorización. Eso es básicamente el cambio, que ya había existido antes en otra reforma, pero en este caso es para todos los derechos en general. Rodrigo, ¿cómo lo interpretas tú? ¿Qué cambia para el caso de los agricultores, pero también está en la minería, en otras cosas? Pero el caso del agricultor que hoy día tiene su predio y tiene su derecho de agua, que además eso significa, según digamos todos los estudios, más o menos el 80% del valor del terreno, que tenga agua, porque sin agua en realidad tiene poco valor agrícola al menos. Bueno, es una pésima noticia y una muy mala modificación.
el hecho de que un derecho de aprovechamiento de agua, que es un derecho de propiedad, que fue otorgado no de manera poco transparente, al contrario, el procedimiento de otorgamiento del derecho de aprovechamiento de agua regulado en el Código de Agua tiene mecanismos de publicidad, en publicación, radiodifusión, y eso efectivamente permitía un otorgamiento muy transparente del derecho de aprovechamiento de agua. Marcelo no está de acuerdo con eso. O sea, yo diría que gran parte fueron constituidos en dictadura y dudo que haya habido mucha publicidad. No, desde el año 90 en adelante se ha constituido muchísimos derechos de aprovechamiento de agua, al amparo del Código de Agua, con la reforma del 2005, es decir, muchos se constituyeron en el 80, pero ahí yo creo que hay que tener cuidado, porque en Chile derechos de aprovechamiento de agua existen desde el año 1810. Sí. Y tenemos un Código de Agua del 51, del 67, del 81, la reforma del 2005 y la reforma del 2022. Por lo tanto, es una institución que nos ha acompañado durante toda nuestra vida como país independiente. Ahora, lo que le va a pasar a los agricultores si se aprueba esta reforma constitucional es que teniendo un derecho de propiedad que le valorizaba su predio, su inmueble, lo van a perder. Solamente van a tener una autorización de uso, de manera que si esa autorización de uso, por ejemplo, ellos deciden vender su campo, su inmueble, su parcela, no van a poder venderlo con agua. Y eso es lo que significa... Pero que tenga una autorización, Sí. No significa, no le da esa estabilidad. Tiene autorización para usar agua. Claro, pero su autorización para agua solamente la van a autorizar por usarlo él. En la agricultura, lo que ocurre en la realidad es que muchas veces los agricultores, por razones absolutamente personales, deciden, por ejemplo, no ocupar el agua. Y lo que hacen es arrendársela al vecino. Sí. Con esta modificación no lo van a poder, exactamente, no lo van a poder hacer porque el vecino va a tener que ir a la Agencia Nacional de Agua a pedir esa autorización. Hoy día la tramitación promedio de las solicitudes en materia de agua es 1,5 años. Imagínate un agricultor esperando 1,5 años que le vuelvan a dar esa autorización, si es que se la dan. Para que lo pueda comercializar. Marcelo, sí. Que es el Te quiero tema. sumar una cosa para la respuesta. Efectivamente, si nos quedamos en el agro, yo decía, claro, los agricultores muchas veces utilizan los derechos de agua que tiene su predio como parte del valor. Yo decía, es del 80% del valor de un predio, de un campo. Lo usan, por ejemplo, para ir al banco y como garantía para pedir créditos y financiamiento. Esa es la garantía. Tengo derechos de agua. Porque obviamente sin eso estamos hablando de plantaciones que necesitan un tiempo, que necesitan tener seguridad que va a tener agua. Entonces, ¿qué seguridad les damos a ellos, a esos agricultores? De nuevo, no estoy hablando de grandes latifundistas que podrían tener el mismo problema, digamos, pero Sí. la medianía de los agricultores en Chile no son latifundistas. Los pequeños agricultores Los pequeños, medianos también. de menos de 15 hectáreas, según Sí. entiendo, no están afectos a este cambio de régimen, y va a continuar hasta que la ley defina los periodos de las autorizaciones, para que defina eso. Claro, la transitoria dice eso, ¿cierto? Que, o sea, en el fondo van a continuar, pero van a continuar automáticamente como autorizaciones. Sí, eso... O sea, el 5, si esta propuesta se aprueba, el 5 de septiembre ya no tienen derecho. Es que yo sinceramente pienso que no se puede tratar el agua como si fuera una lancha o una casa. Acá es un bien nacional público. Y ese es otro cambio que tiene la Constitución, de que estos no son apropiables, no son nuestros. En un contexto de escasez hídrica es bien difícil que nosotros podamos empezar a ejercer estos derechos cuando simplemente no hay agua. Y en ese contexto quería solamente decir que esto es una respuesta frente a lo que ha ocurrido. Hay lugares como Petorca en donde se ejercen los derechos de agua agrícola y donde también esa misma agua se vende al Estado, a quien se le entregó gratuitamente, Sí. para repartir por camiones de Camiones de aljibe. aljibe, sí. Entonces, en el fondo, tenemos que tener el contexto de cómo se arma esta propuesta, que es una respuesta a un modelo extremadamente concentrado y que básicamente se puede mejorar, pero en definitiva yo estoy completamente de acuerdo de que estos derechos, autorizaciones, es una cosa que corresponde al país OCDE que somos, en donde se puede revocar por mal uso, por contaminación, por sobreutilización. ¿Rodrigo? Bueno, ese yo creo que es precisamente el problema del texto constitucional, porque una de las cosas que hace es otorgarle a la Agencia Nacional de Agua la facultad para fiscalizar dice el texto constitucional, uso responsable. Sí. Y eso quiere decir que va a venir un funcionario del Estado a definir
que los 450.000 titulares de derechos de agua a nivel nacional que existen, que no están concentrados, el estudio del señor Claro después tuvo que rectificar porque él se fijó solo en los derechos que estaban en el catastro público de agua de la DGA, que es incompleto. Y que lo que va a hacer esta reforma constitucional es ponerla más incompleto, porque al establecer una autorización de uso que no es comerciable y que no se inscribe en el conservador de bienes raíces, van a desaparecer los registros de agua en Chile, terminando con ello 200 años de historia de inscripción. Y por lo tanto, toda esa cantidad de información que fue ya una vez hecho de manera mala, que fue el año 67 con la Ley de Reforma Agraria, han creado problemas que hasta el día de hoy se están tratando de solucionar. Y esa reforma está tratando de replicar ese. Pero una cosa, Rodrigo, solución. ¿tú reconoces lo que está diciendo Marcelo, que ha habido y que existen lugares? O sea, uno dice, ¿cómo puede ser que en Petorca la gente, los habitantes de Petorca, no tengan agua para tomar, abran la llave, no les salga agua, tengan que abastecerse de camiones de aljibe? Y además el Estado tiene que comprarle a los agricultores que tienen sus derechos de agua esa agua para abastecer a la gente. Ahí hay algo que está mal, bueno, evidentemente, o no hay algo que está al revés. Está muy mal. Y para eso hay una solución. ¿Cuál? Que es el artículo 314 del Código de Agua, que estaba vigente ya del año 2005 y ahora se fue reforzado por el año 2022, que permite al Estado hacer una redistribución de los derechos de aprovechamiento del agua cuando los particulares no se ponen de acuerdo, e incluso le permite a la Dirección General de Agua hacer autorizaciones de uso de personas que no tienen derecho de aprovechamiento. Por lo tanto, es una solución que en la actual legislación es posible hacerla. La mayor aberración del sistema tiene que ver justamente que para poder saber quién tiene el derecho a agua hay que ir al conservador de bienes de raíces, como si fuera una casa. Exactamente, que es ahí donde se inscriben. O sea, en realidad se inscriben en la DGA. En dos lugares, en el catastro público de agua de la DGA y en el conservador de bienes raíces. Pero, exactamente. Entonces, y la razón por la cual se han demorado tanto estas reformas, recordemos que el presidente Elwin intentó hacer una reforma entrando la retorno a la democracia, simplemente se vio, encontró muchas veces estas barreras constitucionales que impidieron avanzar como correspondía. Y por tanto, esta situación se debe justamente a que quienes hoy día dicen que hay que rechazar para reformar, simplemente hayan tenido estos enclaves autoritarios que han impedido la reforma. Y en ese contexto, hace solamente 2 años y medio, el derecho humano al agua fue votado en contra por todos los votores de derecha en una votación que se dio en enero 2020. Entonces hay que entender, si hay una reforma y es tan interesante todo lo que puede lograrse, esto se debe estrictamente a que hoy día había una convención constituyente que puso presión a que se aprobara el Código de Agua que por 11 años estuvo parado. Quiero sumarle más datos, digamos, y por qué la gente puede pensar, bueno, pero ¿por qué nos concentramos en la agricultura? El agro utiliza el 70% del agua. También están, ¿cierto? La minería. Mundo, sí, pero digo, por eso uno tiende a concentrarse en ellos, en la agricultura, porque serían los más afectados por este cambio en el sistema, ¿cierto? De derechos de agua hacia, autorización de uso. Y ahí uno se pregunta también, porque, claro, ¿cómo se hace para asegurar, por ejemplo, que estamos en un país, que somos un país con una tremenda potencialidad de la agricultura todavía, pero además en un país donde están, todos los alimentos se están encareciendo, puede haber incluso una emergencia alimentaria? Sí. Entonces, ¿cómo balanceamos esa preocupación también? Sí. Porque esto podría significar que haya agricultores que dejen de sembrar, que dejen de plantar. Y que tengamos escasez, ya lo sabemos que está ocurriendo, y que tengamos escasez de alimentos. Sí, justamente. Y que tengamos que importarlos en momentos que son más caros. Entonces, en ese contexto, por ejemplo... ¿Cómo compatibilizamos las dos cosas, Marcelo? El resguardo del caudal ecológico, del ecosistema, que muchos dicen que algunos dirán eso es agua perdida. Tener un humedal altondino sano permite que el agua se evapore mucho menos a lo largo de toda la cuenca. En definitiva, yo creo que esto se trata de ser mucho más racional. Chile ha tenido un crecimiento económico acoplado con la extracción de materiales. Sí. Y por tanto, el aumento de productividad agrícola significa una mayor escasez hídrica. Y por eso es tan fundamental que tengamos
priorizaciones y que sea sin la concentración. La concentración que nosotros recién describí con respecto al Gini del agua es más alto aún de quinta a octava región, donde más debería ser más distribuido. Lamentablemente, hoy día sufrimos una concentración bastante inaceptable. Ya, pero no me contestaste la pregunta acerca ¿Cómo cambia? ¿Cómo compatibilizo? Bueno, O sea, ¿qué pasa si esto significa que podemos tener escasez de alimentos? Sí. No, porque básicamente, hay todas unas provisiones para la agricultura campesina en general, pero acá estamos hablando, no tiene que ver con lo que hace la Constitución, no es poner freno a eso, sino más bien una preocupación. Tenemos la crisis climática, donde se reconoce el derecho de Sí, pero va a tener un efecto concreto. Sí, tiene efecto concreto en el sentido que nosotros hagamos las obras de resiliencia, de regadío que sean necesarias para el mucho mejor resguardo del agua. Hoy día nosotros vivimos este siglo XXI como si no hubiera escasez hídrica. Y el Código de Agua, hasta hace poco, también reflejaba la forma en que estudiaban los derechos como si hubiera abundancia cuando había escasez. Rodrigo, Sí, déjame a ver si puedo contestar esa pregunta. Me parece. Porque efectivamente lo que va a pasar es que las personas titulares de autorizaciones de uso van a tener menos herramientas para poder sembrar y después regar. ¿Por qué? Hoy día, un pequeño agricultor que sí le aplica estas reformas porque dice que las autorizaciones de uso, todos los derechos de aprovechamiento pasan a ser autorizaciones de uso, sin excepción, ese particular, ese agricultor pequeño, mediano, grande, da lo mismo, hoy día puede ir al banco y pedir un crédito para sembrar. Cuando vaya ahora al banco y diga, quiero que me dé un crédito para poder sembrar 1 hectárea, 2 hectáreas, esa persona, ese banco le va a decir, tráigame su autorización de uso. Y esa autorización de uso, lo que hacen los bancos, lo que hace la banca, es otorgar un préstamo con la garantía de que esa autorización no se la van a revocar. Pero esta reforma constitucional dice que son revocables, primero. Segundo. Claro, pero hay que hacer una ley que establezca cómo cuándo y cómo la duración, se hace las revocable. condiciones. Exactamente, pero hoy día no son revocables. Claro. Entonces eso es una pérdida, efectivamente. Segundo, el banco cuando se otorga un crédito constituye una garantía hoy día sobre el derecho de agua. Ese es un activo que tiene la gente. Al ser incomerciable estas autorizaciones de uso, deja de existir la garantía. Porque el banco, si no le pagan, no va a poder rematar la autorización de uso porque pasa a ser incomerciable. Entonces, todo este mundo que a la pequeña y mediana agricultura hoy día le abre el Estado, cuando construye embalses y le da a los titulares, a las personas, derechos de agua, les piden garantía a los derechos de agua y eso no va a poder existir. Hoy día aquel agricultor que ha tenido que pagar todos estos años por algo que fue otorgado gratuitamente a otro, en la forma concentrada que hemos descrito, en este contexto va a poder tener acceso a estos derechos de agua que ya van a ser autorizaciones en esa forma. Entonces, ahora, por tanto, si yo soy un actor que no tiene derecho de agua... Esto te beneficia, puede entrar al club, como se dice. Ya, pero uno de los argumentos que dan quienes tienen, porque tú dices, bueno, y se les otorgó de manera gratuita, ¿cierto? Y todo eso. Claro, pero uno de los argumentos que dan los poseedores actuales de derechos de agua es que han hecho inversiones a lo largo de los años en canales, en un sistema de canales. Chile tiene 150.000 kilómetros de canales, inversión de 75.000 millones de dólares en esa red, que lo han puesto los privados. Sí. Es así. Digo, tú que eras director general de agua. Efectivamente, son 150.000 kilómetros de canales aproximadamente que lo han construido los propios agricultores. Claro. Y al amparo de un régimen de propiedad con certeza jurídica que va a dejar de existir. Ya. Y entonces ahí también hay un punto de, bueno, no es que ha sido a cambio de nada. ¿Qué se le responde a esos agricultores que han puesto la plata para construir los canales de regadío y ahora no van a tener esto? Están perdiendo ese derecho. Hemos tenido un sistema aberrante que ha causado estas distorsiones y hoy día quien quiera tener un nuevo derecho de agua va a tener que pagar entre 2 millones de pesos por litro por segundo hasta 35 millones de pesos por litro por segundo y esa es la aberración real. Entonces, si yo soy un nuevo agricultor que quiero una agricultura campesina, que tengo que pagar hoy día quizás por derecho a que pase el canal cerca de mi terreno, eso realmente tiene que terminar. Pero lo va a tener que pagar el Estado. Otro costo más para el Estado. ¿En qué sentido? En que la inversión, por ejemplo, del canal... Bueno, esa inversión va a seguir siendo privada basada en las autorizaciones que tú tengas. Simplemente yo creo, sinceramente, que la transitoria habría sido mucho mejor que hubiera tenido una autorización de un periodo anticipable. Y eso se puede seguir reformando. Hay una reforma ¿no es cierto?, que se hizo constitucional que permite que el quórum baje y, por ejemplo,
yo creo que perfectamente esta transición podría hacerse mucho más prolongada. Más larga. Porque efectivamente yo creo que que quede terminada la ley, que ya no significa que la gente pierda su autorización para nada, sino que continúa, podría haber sido más clarificada a través de una Pero ese es el concesión problema, de 2030. precisamente. Eso le iba a preguntar, el periodo, porque son 6 meses, ¿cierto? En que tiene que estar listo. Se da un periodo de 6... En la nueva legislación que se tiene que dictar para darle contexto y regular todo esto son 2 años. Sí. En 2 años, modificar toda la institucionalidad pública, privada, de todo lo que es el derecho a aprovechamiento de agua, las autorizaciones de uso, los consejos de cuenca, la Agencia Nacional de Agua, es imposible. Ahora, lo que se da es un plazo de 6 meses para iniciar lo que, a mi juicio, es lo más malo de esta propuesta constitucional, que tiene que ver con las reasignaciones de las aguas, que es una facultad que se le está entregando al Estado para quitarles a algunos para entregarles a otros, ¿ya? Facultad que no está regulada y se va a aplicar de inmediato, sin dictar una ley. Es decir, van a tener una facultad constitucional que no tiene límite, que no dice cómo, que no establece criterios y no establece la forma como se va a hacer. El quitarles a algunos para darles a otros. Marcelo, ¿qué justificación tiene eso? ¿Y está bien la forma en cómo quedó? Que no están establecidos cuáles son los criterios. Porque uno puede decir, queda criterio de la autoridad que está a cargo, digamos. Y para eso tenemos autoridades electas y no hay que tener desconfianza de que tengamos un Estado fuerte. Hoy día, justamente ese gran cambio de esta Constitución, donde el rol del Estado es mucho más central y habrá leyes para poder determinar eso. Yo creo que el Parlamento actual, para las leyes que lleva a cabo, no va a ser un Parlamento que esté contrario a la agricultura, ni algo que sea una transición razonable. Es evidente que tendrán un periodo para ponerse de acuerdo. Cuando la derecha tenía y sigue teniendo este enclave autoritario que impedía la reforma, se demoraban 11 años. Ahora hay 2 años para poder avanzar. Yo creo que se puede hacer perfectamente, como en la recta final se reformó el Código de Agua, entendiendo de que si no se hacía esa reforma, la Constitución iba a abordar esos temas. Nos quedan poquitos minutos, ¿cierto? 1 minuto con 5 segundos para Rodrigo, 38 segundos para Marcelo. Pero quiero preguntarles, ¿qué pasa con la regulación, por ejemplo, de las cuencas? Que lo que dice es que, primero, que el Estado asegurará un sistema de gobernanza de aguas participativas, descentralizado a través del manejo integrado de cuencas. Las cuencas hidrográficas serán la unidad mínima de gestión. ¿Qué significa que va a ser de esta manera? ¿En qué cambia porque da la impresión aquí que si se va a hacer participativa, que a través del manejo integrado, o sea, puede solo complicarse, ¿o no, Marcelo? Yo creo que da una institucionalidad que es más clara de la que hoy día está disgregada. Yo creo que es un avance. Hay muchas recomendaciones de empezar a tener una subsecretaría de recursos hídricos o algo por el estilo. Esas reformas nunca han avanzado. En ese contexto, yo creo que es bueno que haya una agencia que tenga esta finalidad. Que es la Agencia Nacional del Agua. Hay que crearla. Es parte de la institucionalidad que se tiene que crear, ¿cierto? Exactamente. Sí. Y de lo contrario va a continuar la DGA en esa misma función. Y también estos consejos de cuenca hacen en forma más objetiva lo que hoy día hacen muchas veces juntas de canalistas, entre otras cosas. Ya, o sea, esto como que profesionaliza de alguna manera el manejo de cuencas. Formaliza en una forma y a través de una cuenca que sea única. Rodrigo, ¿a ti te parece una buena medida? Es pésima. ¿Por qué? Porque lo que hace es burocratizar la gestión del agua, que ya de por sí es difícil. Hoy día, la gestión del agua... está como a cargo de las juntas de canalistas. Está a cargo de las juntas de vigilancia en los ríos, asociaciones de canalistas y comunidades de agua, donde son los propios usuarios de agua que dan la gestión, es decir, la administración de las aguas. Eso es lo que establece hoy día. La reforma lo que está proponiendo es una corporación de cuenca en que se van a integrar muchos actores, no sabemos cuáles. Muchos de ellos que pueden tener alguna opinión en torno al agua. Por ejemplo, una municipalidad. A mi juicio, cuando se tiene que tomar una decisión de agua, de entregar o no entregar agua, de reducir consumo humano, de distribuir para el consumo humano, etcétera, etcétera, ya de por sí es difícil con la Junta de Vigilancia, con una corporación de cuenca burocrática va a ser muy nefasto. ¿Marcelo? Yo creo que hay que fortalecer la institucionalidad. Hoy día la DGA estuvo atada de mano.
la forma de ver la información no está disponible porque estaba en el conservador de bienes raíces. Este es el rol del Estado que hay que fortalecer y es parte Pero de la burocratización también puede ser un riesgo, la excesiva burocratización. Al contrario, yo creo que centralizar lo que son las potestades con respecto al agua en una Agencia Nacional de Agua, yo creo que es fortalecer la institucionalidad y no debilitarla. Se nos acaba el tiempo, a Marcelo ya se le acabó, pero unos segunditos más solo para un punto, que es, quiero preguntarles qué opinan los dos acerca de que en el caso de los territorios indígenas, ellos sí tengan derechos de agua. ¿Por qué esa diferencia, Marcelo? ¿O qué justifica esa diferencia? Fueron despojados de sus derechos de agua, sus consumos ancestrales. Yo creo que vale la pena. Hoy día hay un sobreconsumo. Hemos llegado a lugares absurdos, el Cerro de Atacama, donde la minería y la extracción del litio ha llegado a niveles extremos. Y por tanto, que sea priorizado sus usos ancestrales que fueron despojados en su momento, va en la línea de una justicia hacia ello. ¿Rodrigo? Yo creo que el reconocimiento de los usos ancestrales, en la medida que existe una legislación que el día de mañana se dicte, que sea correcta, buena, precisa, con poca posibilidad de interpretaciones erróneas, puede ser un avance. Y efectivamente ahora, hoy día, lo que establece la actual institucionalidad pública, sin esta reforma constitucional, es todo un sistema de control y de vigilancia que los usos, por ejemplo, de las comunidades indígenas en el norte, a través del sistema de evaluación de impacto ambiental, sean resguardados. Rodrigo Weissner, Marcelo Mena, muchas gracias por estar con nosotros hoy día aquí debatiendo en 24 Debates. Mañana nos vemos a las 6 de la tarde con otro debate en 24 Debates. Muy buenas tardes y gracias a ustedes dos. Gracias. 24 debates. Camino al plebiscito. Y hasta acá dejamos 24 debates de hoy. Nosotros vamos a hacer una breve pausa y volvemos con más medianoche. Estamos de vuelta, de inmediato revisamos las informaciones más destacadas de la jornada con Marco Fleming. Hola Matías, hola a todos en sus casas. Vamos con el resumen informativo aquí en Medianoche. Hasta el Centro de Cumplimiento Penitenciario Bío Bío en Concepción fue trasladado el líder de la CAM, Héctor Yaitul, el recinto donde va a cumplir finalmente prisión preventiva durante los 30 días que va a durar la investigación fijados por el tribunal. Vamos a tomar contacto con Consuelo Sotomayor, que trae los detalles. ¿Cómo estás, Consuelo? Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Así es, a las 20 horas con 42 minutos se llegó hasta el complejo penitenciario Bío Bío Héctor Yaitul. Un recorrido desde la región de la Araucanía hasta la región del Biobío que se desarrolló sin mayores inconvenientes y que fue custodiado por carabineros. Además, desde el aire fue custodiado este trayecto que no se extendió por más de 3 horas. Llegaron, ya les decíamos, cerca de las 9 de la noche hasta acá, hasta este complejo. No se registraron incidentes ni inconvenientes en este recorrido, excepto las complejidades propias del tránsito al ingreso a Concepción. En ese sentido, tenemos las declaraciones del comandante Luis Rosas, que entrega más detalles. Escuchemos. El operativo se realizó en base a prestar la seguridad tanto de la persona que se trasladaba como de las personas que transitaban alrededor de la escolta. El despliegue se hizo en base desde la región de la Araucanía hasta la región del Biobío, prestándose el apoyo en diversos tramos por distintos carabineros de los sectores jurisdiccionales. Bien, ahí ustedes escuchaban esas palabras. Eso sí, existe preocupación, al menos de las autoridades del gobernador regional del Biobío, respecto a la permanencia de Héctor Yaitul en este complejo penitenciario. Él ha enviado una carta a la Corte Suprema, al presidente de la Corte Suprema, exigiendo el traslado del líder de la CAM a la cárcel de alta seguridad de Santiago, precisamente aludiendo a razones de seguridad y eventuales inconvenientes e incidentes que pudieran registrarse a las afueras de este recinto por la presencia de Héctor Yaitul al interior de este complejo penitenciario. Es una de las razones, además del lugar donde está emplazada esta cárcel, en uno de los accesos a la comuna de Concepción y también a la sobrepoblación penal de este complejo. Fueron las razones para exigir este traslado. Tenemos declaraciones en ese sentido del gobernador. ¿Qué les parece si pasamos a revisarlas? La posibilidad de tener protestas o tener algún hecho o alguna alteración del orden público es poner en riesgo a la gente de nuestra región. Y fíjense que ya hemos tenido demasiados problemas. La prudencia indica que esta persona debiera estar en otro lugar. Y yo creo que ese otro lugar debería ser la cárcel de alta seguridad de la región metropolitana.
Bien, ahí estaban esas declaraciones. Se van a mantener, eso sí, acciones preventivas por parte de Carabineros a las afueras de este complejo penitenciario, pero además contarles que en horas de esta tarde se registró un nuevo hecho de violencia en la región de la Araucanía, en el sector rural de Chanco, en la comuna de Lumaco. Encapuchados armados intimidaron a un grupo de trabajadores que se encontraban al interior de un fondo particular y los amenazaron y luego les prendieron fuego a maquinaria forestal. Estamos hablando de 4 maquinarias forestales, 2 camiones y 4 camionetas. Por fortuna no hubo personas lesionadas, pero sí dejaron un panfleto alusivo a la coordinadora Arauco Malleco. Es lo que está ocurriendo en este momento a las afueras de este recinto penitenciario, con total tranquilidad y normalidad hasta ahora. No llegaron grupos de apoyos, pero sí se va a mantener el personal de Carabineros apostados a las afueras de este recinto. Bien, Consuelo Sotomayor, gracias por este contacto. Quedamos en comunicación durante esta madrugada. Buenas noches. Y atención porque vamos a cambiar de tema. Durante el 4 de septiembre, los metros de Santiago, Valparaíso, junto al Biotren y el servicio ferroviario entre Santiago y Rancagua van a ser gratuitos. Ese día mantendrán una frecuencia como si fuera un día laboral. El presidente de la República, Gabriel Boric, junto a parte de su gabinete y el presidente del Consejo Directivo del CERVEL, Andrés Tagle, se reunieron en el Palacio de la Moneda para afinar ya los últimos detalles de lo que será finalmente la votación del próximo 4 de septiembre. Junto al servicio de transporte público gratuito, las autoridades anunciaron otras medidas como que los colegios, que van a ser locales de votación, no tendrán clases el viernes 2 de septiembre. Se va a aceptar también, por ejemplo, la votación con cédula de identidad vencida con fecha desde el 1 de octubre de 2019 en adelante. No se va a exigir el pase de movilidad para sufragar por su carácter obligatorio y se dispondrá de plantillas en braille para personas no videntes. Además, como en la última elección, las mesas no podrán cerrar mientras existan filas de votantes. Para mayor información, el gobierno lanzó la campaña Tu Voto Decide para conocer más detalles de las medidas durante la jornada. Y si usted quiere revisar los detalles, puede acceder al sitio tuvotodecide.cl. Por cierto, en las empresas estatales hemos establecido la gratuidad del transporte, o sea, en el metro de Santiago, en el tren, en todos los lugares donde el tren funciona en Chile. Recordemos que estamos fortaleciendo el tren para Chile. En el Biotren, en la región del Biobío, en Merval, en la región de Valparaíso, y además para las zonas rurales, que muchas veces son y se sienten postergadas, hemos establecido 2.446 servicios de transporte gratuito rural, ya sea terrestre, fluvial, marítimo, lacustre. Hemos ya definido como gobierno y lo queremos comunicar también a los partidarios de ambas opciones, que vamos a permitir que una persona, tanto por la opción apruebo como por la opción rechazo, esperamos que los distintos comandos se pongan de acuerdo, estén en conjunto con el ministro de Transporte monitoreando la situación de transporte. Queremos darle al país la claridad que aquí hay plena transparencia y plena voluntad por parte del gobierno que este proceso sea impecable. De no concurrir a votar, se arriesga una multa entre 0,5 a 3 UTM, que equivale a 30.000 o 180, hasta 180.000 pesos aproximadamente. Reiterar al respecto que dentro de las excusas para eximirse de la votación, solo una requiere una notificación ante las policías, que es el criterio de distancia, la justificación sobre los 200 kilómetros de distancia. El resto es ex post. 2 de la madrugada con 33 minutos. Llegamos al final de este bloque informativo en medianoche. Agradecemos su sintonía y volvemos contigo, Matías del Río. Bien, Marco, muchísimas gracias. Y nos vamos a la pantalla grande de nuestro estudio. Ahí revisamos el portal de noticias y contenidos 24horas.cl, que en este momento destaca una buena noticia en cuanto a precios. Fíjese usted, al fin una buena noticia. Carnes no subirán de precio para este 18. Tiene que ver con la demanda internacional. Detalles, 24horas.cl. Y el tiempo para hoy, viernes 26 de agosto de 2022. Tendremos en Santiago cielo parcial y una máxima probable de 20 grados. En tanto en Caldera, en la región de Atacama, habrá cielo parcial y una máxima probable de 15 grados. Con esta información nos despedimos. Agradecemos su atención y los dejamos invitados a seguir atentos a las pantallas de TVN y todas sus plataformas. Muy buenas noches y gracias por venir.
la noche.